Sí, mis amados, estaba hablando que yo estoy censurando es ese personaje que no sé si él lo habrá trabajado o es que le sale por naturaleza y que yo estoy aduciendo y estoy criticando, si se podría decir, o juzgando, como ustedes quieran. No me interesa lo que ustedes piensen de mí, siempre que el Señor sepa cuál es mi intención y que yo sin querer me he metido en este lío. ¿Ya? Y entonces no me gusta eso. Y desde ese punto de vista yo no quería, porque ¿a qué fin yo discutir con un payasín, con un borrachín que está ebrio del vino de Efraín, creyendo que sabe todo y no sabe nada? Entonces yo a qué fin una señora hecha y derecha, que tengo 5 hijas, viuda, que le robo tiempo al tiempo para llegar estos mensajes a vosotros, ¿a qué fin yo hablar con un ser vano que no me va a entender? Porque él, como repito, él lo sabe todo. Él sabe que está errado, que está mintiendo y que él busca piezas falsas para formar un rompecabezas. Él lo sabe. Pero porque el vientre es la vergüenza de él, por el vientre y por la prepotencia de quererse hacer erudito, bíblico, quererse hacer apologista, pastor, como hacen todos, él no le importa torcer las escrituras con tal de él ganar. Entonces, ¿a qué fin que yo le hable a este señor si él ya sabe? Él ya sabe que todo lo que dice es mentira. ¿Para qué Lilia le hable a él si él ya lo sabe? Pero sin embargo, yo hoy día, como ya lo había prometido, voy a hablar de las cosas más relevantes que él dijo. Tengo por ahí 3 o 4 puntos y no me voy a referir más a este señor. Simplemente tengo que cumplir con ustedes y, como repito, mis amados, me he metido en camisa de 11 varas, pero no porque yo no pueda contender con él ardientemente por mi fe y no porque yo no tenga argumento para poder desbaratar las tretas de él, sino porque simplemente las hallo irrelevantes, las hallo vanas, fuera de lugar y me da hasta pereza, como les dije desde el principio. Entonces, amado, yo una de las doctrinas que la hallo más irreverente y que muchos de mis hermanos, tal vez de algunas denominaciones evangélicas, también veo como que la tienen, pero ellos la tienen en letra, por lo menos, como en doctrina. Pero acá mis hermanos católicos la tienen ya, o sea, no solo pensaron, sino que hicieron. O sea, no solo tenían el pensamiento, sino que corrieron presurosos a hacer todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Les dijo que no se hicieran imágenes de acera, que no se hicieran ídolos. Entonces, es verdad que toda persona tenemos nuestros propios ídolos, porque ídolos, según las concesiones que da la Real Academia de la Lengua, entran muchas cosas. Puede ser una idolatría a mis hijos, que ya los amé mucho, el dinero, el licor, que yo mucho me preocupe de mi arreglo personal, de mi cabello, qué sé yo. Son muchos ídolos, pero en sí a lo que la Biblia se refiere, a lo más llamativo y que afecta ya a Dios, es cuando se trata de que uno se hace imagen o sea, le da figura a Dios de figura de animales, de hombres, diciendo así es Dios. Mira, esta es la imagen de Dios, como lo que hicieron los israelitas cuando hicieron el becerro de oro. No está aquí Dios, no está aquí Moisés, pero mira Israel, este es tu Dios, aquí está yo soy. Y por eso el Señor se enojó, porque dice, ¿qué figura? ¿A quién me compararéis? Dijo el Señor en Isaías, creo, si no me equivoco. ¿Con qué figura alada, de hombre, animal, de figuras de seres que estén en el fondo de las aguas, en la tierra o en el cielo? Porque ningún hombre me ha visto. Porque Jesucristo es la imagen nomás. La imagen visible del Dios invisible que ningún hombre ha visto. ¿Ya? Entonces, mis hermanos católicos, pues ellos como que no solamente tienen la doctrina de palabra y de labios y de oídos, ellos como que ya la llevaron al clímax,
a todo el éxito de la campaña, se podría decir, ¿no? Entonces, a eso yo me voy, porque el punto principal que yo voy a hablar ahorita es que según la Iglesia Católica y como vocero, el padre Luis Toro dice que María, la madre del Señor Jesucristo, que es nuestra madre, sí, tenemos que reconocerlo, porque el Señor Jesucristo nos los dejó cuando estaba en la cruz, dijo, hijo, ahí es tu madre, representando ese hijo Juan a nosotros. Y la madre, madre, y tienes a tu hijo. Entonces es verdad que es nuestra madre. Y el padre Luis Toro, pues como ya digo, como vocero de la Iglesia Católica, pues dice que María es madre. Y también muchos evangélicos también se confunden en esto. Pero ya lo digo, ellos no han llevado al colmo de los colmos de ya hacer altares, altares de María, siendo que dicen que Jesucristo es Dios. Ellos no han llegado allá, como quien dice, a la fornicación en el sentido espiritual, de hacer ídolo con las imágenes y fornicar con dioses falsos. Mis hermanos evangélicos, muchos dicen que Jesucristo es Dios, sí, pero ellos no dicen, a pesar que si Jesucristo es Dios y María es la madre de Jesucristo, obvio que ellos están diciendo que María es madre de Dios. Pero ellos no tienen en sus altares, en sus iglesias, en sus santuarios, no tienen altares a María. Entonces ahí todavía ellos no han llegado a lo máximo del delito, ¿no? A poner por obra lo que ellos dicen y piensan. Pero mis amados hermanos católicos, sí, por eso es que yo me voy a referir como punto principal de todo esto. Repito, tengo 3 o 4 puntos que voy a enfocarme a desbaratar esta treta del diablo, que no es de los católicos, sino que es del diablo. Entonces yo les voy a decir, mis amados hermanos, ya que ustedes los han sabido, yo quiero recordárselos. Y hago la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesús en la tierra? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su origen? Porque las escrituras dicen que el mismo Señor Jesucristo dijo que no dicen vosotros ustedes que mi padre es José, que mi madre es María, que ahí están mis hermanos. Pero sin embargo, ¿por qué el rey David, haciendo recordatorio de los salmos, dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué entonces si mi descendencia viene de raíz de David, linaje de David, que dicen que soy? ¿Por qué el mismo David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado para tus pies? Dijo el Señor a mi Señor. Y este versículo que está en los Salmos 110:1, yo lo voy a leer en una forma breve, rapidito, para ir ganando tiempo, mis amados hermanos. Salmos 110:1. Yo sé que ustedes lo saben, pero se los voy a recordar. Dice así, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este versículo es muy importante porque el mismo Señor Jesucristo lo dice, haciendo referencia a que los hombres decían que su linaje venía de David. ¿Cómo dicen los hombres? Que yo desciendo del rey David, que soy la raíz, el linaje de David, y que mi padre es José y que mi madre es María. ¿Cómo es eso si el mismo David, ya por el Espíritu, dijo hace cientos de años atrás, dijo, Jehová dijo, o sea, dice el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies? Y esto también es muy importante y muy ilustrativo porque tenemos que tomar en cuenta que eso es lo que está pasando en los actuales momentos. Esta profecía ya se cumplió, lo que dijo el Señor Jesucristo, y Él está ahorita sentado al lado del Padre que lo envió a la tierra. Entonces, según se creía, como dice Mateo, Lucas, la genealogía del Señor Jesucristo era así, que ya la conocemos y no me voy a detener en eso ahorita porque ya todos la conocemos. Según se creía,
Pero yo les pregunto a ustedes, hijos míos, amados queridos, a personas que ya tenemos ejercitados los sentidos y que ya sabemos quién es Jesucristo según el apóstol Juan, que nos dijo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, por este versículo, muchas personas dicen que Jesucristo es Dios, dice porque en el principio era el verbo. Yo quiero que lo voy a leer para hacer énfasis en este juego de palabras verdaderas que dice el apóstol Juan, pero que el hombre las ha tergiversado y las ha cambiado a su conveniencia. Ellos nada que decir acerca del texto, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar y Dios no es mentiroso. Si está escrito es porque es así. Veamos San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, yo quiero que vayamos recalcando las palabras y como subrayándolas en nuestra mente, mis amados. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo creo que está de más que yo les aclare que verbo quiere decir palabra, ¿verdad? Y correcto, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios en esa sección también. Entonces, en base a esto, las personas se quedaron aquí detenidos en este versículo y no fuimos al contexto. El contexto sería en ir a la fuente de donde procede esta palabra que dice en el principio. Entonces, mis amados hermanos, vámonos al principio. Vámonos al Berechí, a Génesis. Y vamos al capítulo 1 del Berechí o Génesis en español, que dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí me quiero detener en este versículo, mis amados, para hacerles un recordatorio a los que ya lo saben o a los que no lo saben, explicarles ¿qué quiere decir este principio de aquí de Génesis? Recordemos, mis amados, que esta Biblia se escribió para nosotros los terrenales. Entonces Dios nos empezó a hablar a los terrenales en el punto principal de nuestro principio terrenal. Y se podría decir celestial también en cuanto a los cielos. Pero este principio no tiene nada que ver, mis amados, con el principio de Dios, del eterno, del Padre de las luces, del que envió a su Hijo a morir por la humanidad. Ahí es que nos confundimos y nos perdemos. Creemos, por decir un ejemplo, como están confundidos mis hermanos adventistas con el reposo, con el Shabbat. Y se confunden con el Shabbat de Dios, con el reposo de Dios. Creen que el reposo de Dios es nuestro reposo y niegan el hecho de la promesa que Hebreos dice, que Hebreos es escrito por el propio dedo de Dios o por su Espíritu Santo, que si Josué nos hubiera dado el reposo, no se había procurado lugar para un segundo reposo, que es el que estamos esperando todos los hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo en su nueva venida. Pero me alejo un poquito del tema, mis amados. Siempre nos confundimos. Una cosa es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero recordemos, mis amados, que Dios no tiene principio ni final. Y pues si nosotros metemos en este versículo 1 de Génesis a Dios, como que Él está aquí en este principio, pues estamos negando la eternidad de Dios, porque Dios está más arriba que los cielos de los cielos y que la tierra. Él estaba en la eternidad. Y acerca de esto, yo quiero decirles un testimonio, y no quiero alargarme mucho, acerca de mi esposo.
Mi esposo era una persona muy creyente que empezó a conocer al Señor, a amarlo y a respetarlo por una enfermedad que le vino en su pierna. Para no hacerles largo el cuento, le digo que le iban a cortar la pierna porque él era mecánico de unas camaroneras y se le metió un palo infectado de lodo de las camaroneras y se le empezó a agrandar la pierna y entonces a causa de eso nos sentábamos tristes todas las noches a mirar el cielo, el Señor, a rogarle para que lo sanara. Y pasaron unos predicadores por ahí y nos empezaron a hablar de la palabra. Más antes nunca habíamos conocido de Dios. O sea, yo sí porque venía de una familia católica, iba a la iglesia, pero no con esta relación que ahora tenemos, ¿no? Con este conocimiento que aunque no sea completo y total, es conocimiento que nos acerca a Dios, ¿verdad, mis amados? Entonces, pues nos interesó tanto lo que decían que mi esposo empezó a tener una fe tan grande que dejó de tomar sus pastillas que le mandaba el doctor y por fe la pierna se le fue deshinchando y a mi esposo no le cortaron la pierna. Pero ¿qué pasa? Que mi esposo llegó a amar tanto al Señor que nos compramos unas Biblias. Y empezamos a leer las escrituras y él oraba como estaba enfermo y había salido del trabajo para estar en reposo por su pierna. Día y noche leíamos la palabra y orábamos, más mi esposo, tengo que reconocer, porque yo era madre de ahí de de 3 hijas, porque de ahí nació mi hija Sarita y de último Yael. Y pues la esposa tiene cuidado de la esposa, hacer la comida de sus hijos, de ayudar en deberes, llevarlo a la escuela, traerlo. Pues. Entonces mi tiempo era como más ocupadito y ya de tarde que estaba desocupada, yo leía la palabra con él y pues nos alegrábamos en este gozo del Señor. Y mi esposo, él como tenía todo el día, él día y noche oraba y oraba y fue tanto el acercamiento que tuvo con el Padre que él tenía una perezosa que yo le compré. No sé si en varias partes del mundo sabrán lo que es una perezosa. Pues bueno, es como un sillón, pero que se mueve y es como cama a la vez. Y era de bronce, precioso como de oro. Que yo se lo compré hermosísimo, para que él descansara con su pierna, que como una camilla así, como que fuera de médico, él, como una cama médica, él pudiera estar acostadito o sentado. Y él sacaba su sillita afuera de noche y se quedaba hasta las 12, 2 de la mañana. Y dice que una noche él no sabe si dormido o despierto. Dice que él sintió de pronto que él estaba orando cuando sintió que fue su silla, se empezó a mover. Cuando él se mira ya los pies en el aire y va subiendo y subiendo y subiendo. Y él me dice, créeme que yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. Si fue sueño, visión, pero yo sé que estaba despierto, dijo mi esposo. Y él fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y él asustadito y dice que él se prendía de las manitos de la silla que yo le había comprado. Se prendía porque tenía miedo caer, iba sin aliento, asustado, cuando dice que él de pronto va subiendo y llega, dice, parece que antes de las estrellas había como una oscuridad y después de esa oscuridad estaban las estrellas, todo alumbrado. Y él vio toda clase de estrellas y dice, tal vez será que aquí me va a dejar el Señor. Él no sabía qué pensar en su cabeza. Pero después que pasó las estrellas, dice que siguió subiendo y subiendo y él más asustado porque ya como que se le iba el aire, como que se ahogaba del miedo, de la emoción. Y de pronto dice que vino una oscuridad, pero inmensa otra vez después de las estrellas, del firmamento que llamamos cielo, que están las estrellas, el sol, la luna, todo. Dice que era grandioso ver esas luces maravillosas de esas estrellas. Y cuando siguió avanzando, vino una oscuridad, pero horrible como boca de lobo, dice. Y él entró en pánico, pero él bien prendido en su silla para no caerse. Cuando avanzó, no saben qué tiempo avanzaría él, porque fue rara esta visión. Y él, después de esa oscuridad, dice que se hizo una luz maravillosa, cual nunca él había visto esa luz. Era un color que no era como el blanco, era otro blanco, era un color maravilloso, un blanco brillante, un color que no existe aquí en
en nuestros colores físicos de aquí, que conocemos. Era un color tan bello, tan blanco, luminoso, tan claro. Cuando él dice, ay Dios mío, y él había recordado lo que el Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y él fue pasando por tres cielos. Entonces dice, ay, ¿qué será que voy a ir yo hasta el trono de Dios? Dice que él pensó y se asustó. Pero dice que de pronto, dice que no recuerdo bien y no quiero ser mentirosa, mis amados, porque mi esposo ya está muerto y él no puede ayudarme en esto. Es que esto pasó ya hace, mi hija todavía no había nacido, más de 30 años. Y dice que de pronto, no sé si es que escuchó una voz y le dijo que no podía pasar más allá, o simplemente lo bajaron. Y de repente hizo el mismo proceso. La luz esa maravillosa, de ahí una oscuridad horrible, horrible, horrible. La cosa más tenebrosa, esa oscuridad. Y después de esa oscuridad vienen las luces de las estrellas, el firmamento. Y después de las estrellas vino otra oscuridad, pero no tan tenebrosa como la después de las estrellas, antes que se hiciera la gran luz, ¿verdad? Y de pronto él sintió que ¡tras! Le pusieron la silla ahí en el suelo y se remeció todito, como que se desestabilizó el butacón esa silla mecedora que yo le había comprado, y él prendido así que sudaba y sudaba. Y para esto yo estaba dormida. Y no recuerdo si él me llamó la misma noche o al otro día me contó esta historia. Entonces, ¿por qué se la traigo a colación esto? No para figuretear, apantallar de que el Señor nos ha hecho grandes milagros. No es esa mi intención, mis amados. Simplemente para que ustedes entiendan qué cosa es el principio de los hombres de aquí, cuando creó Dios los cielos y la tierra, y cuál es el principio de Dios. Dios, antes de hacer los cielos y la tierra, ¿dónde estaba Dios? Porque la Biblia dice que Él que Él es el alfa y el omega, Él no tiene final ni principio.